Radio Epicentro, la frecuencia de la protección civil. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro capítulo más de Epicentro Sonora. Acá desde un nuevo estudio. Gracias por las atenciones brindadas por acá. Licenciado Fontes, ¿cómo andamos? Pues buenas tardes o buenos días, depende de cómo nos estén viendo nuestros colegas de los otros epicentros, ¿no? De la República y también los que nos ven fuera de la República. Fíjate que muy contento porque además de saludar ahí a los demás compañeros de los otros epicentros, ahora en la Ciudad de México estuvimos allá, pues de ubicar a algunos, ¿no? No los pude conocer a todos, pero muy contento de haber participado pues en este aniversario de Epicentro. Sí, 10 años y exactamente nos tocó saludar a buenos amigos, buenos colegas, los que están ahorita operando más los nuevos que se integran, por ahí tenemos noticias de que se integra Quintana Roo, se integra Guanajuato, Coahuila, Chihuahua y internacionalmente Colombia. Oh, de bien. hecho, excelente noticia. en la semana ya tenemos una videoconferencia con ellos para ponernos de acuerdo y empezar a trabajar. Excelente. Pues fue un aniversario con muy buenos ponentes y tiempo para saludar a las personas, a los colegas y a todos los invitados que estuvieron ahí presentes. Bien, también aprovecho para felicitar pues a Loana Cabanillas, ¿no? Esperando y también con toda esa confianza que sí considero que va a ser un muy buen papel en la dirección pues de Epicentro. Así es. Y en esta ocasión, pues, con invitado internacional, ¿eh? Sí, fíjate. Invitado internacional de lujo, nos visitó por acá, para dar una capacitación y pues no dudamos en invitarlo y pues acá tenemos. Sí, y sí viene de lujo porque no le hicieron los 40 grados de aquí de Hermosillo. Yo creo que no le avisaron, ¿no? O sí le avisaron, pero dijo, no es nada. No, pero arriba trae su traje, corbata, pero qué bueno que no lo ven, abajo trae ya vestido de shorts. El licenciado y maestro Jorge Montoya Avesías. Pues un gusto estar aquí con ustedes, se siente uno en familia. Y la verdad, pues el clima de Hermosillo, impresionante como es todo México, ¿no? Yo cuando voy a lugares fríos disfruto la frialdad. Cuando vengo a lugares calientes disfruto la fraternidad como ahora. Gracias por la invitación, Fabián, licenciado Fontes. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Pues dando inicio, como se dice desde el principio, ¿quién es Jorge Montoya? Bueno, pues yo siempre digo que soy orgullosamente UNAM y me comprometo a dar una charla de alto nivel. Eso es lo que siempre digo. Sí, el eslogan. Pero bueno, ¿quién es Jorge Montoya? Pues amigos que nos escuchan, por favor, quiero que le pregunten a ChatGPT o a Gemini, a quien pregúntenle quién es Jorge Montoya, y lo que va a aparecer ahí es parte de lo que soy. Llevo 32 años dando clases en la UNAM, en la carrera de psicología, y además, bueno, pues toda mi vida la he dedicado a apoyar a las comunidades en situación de desastre. Yo hice mi licenciatura en la UNAM y el tema de mi tesis fue Psicología y Desastres. Psicología y Desastres es una aportación teórico-práctica, y yo recuerdo que en aquel entonces hice un sondeo cómo se comportaban las personas en un ejercicio de evacuación, por ejemplo. Y desde ahí me empezó a interesar. Obviamente antes yo fui voluntario para Cruz Roja Mexicana en atención psicológica en desastres. Entonces desde el huracán Paulina ando metido en los desastres apoyando a las comunidades. Ese soy, digamos en términos académicos, soy Jorge Montoya y bueno, soy psicólogo clínico, soy interventor en crisis, me dedico a apoyar a personas cuando son secuestradas, torturadas, accidentadas, todo lo que tiene que ver con una situación crítica, ahí estamos apoyando a las comunidades. Bueno, ahí va la siguiente pregunta. ¿Cómo las apoya? ¿Qué temas habla? ¿Cómo las aborda? ¿Hay un tiempo para poder hablar con ellas? Si nos pudiera explicar un poquito más. Sí, mira, la intervención en crisis
es un tipo de apoyo diferente a la terapia convencional. Acá no hay cubículo o consultorio, más bien uno va a la situación donde se presentó el fenómeno, que puede ser un hospital, un desastre o un panteón, y ahí se atiende a las personas. Las personas todas, incluyendo quien nos escucha, cuando viven una experiencia crítica, pasan por diferentes etapas. Y la primera etapa es donde se abruman de emociones. Hay una de estas 4 emociones: la tristeza, la ira, la frustración o el miedo. Y entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar con la comunidad, observamos cuál es la emoción principal que está y se atiende en ese sentido. Por ejemplo, en una comunidad donde pasa un desastre y se ubica quién es el responsable, pues se sabe que inmediatamente va a surgir el sentimiento de ira, porque las personas focalizan todo ese rencor hacia alguien ya identificable. En el caso de que son amenazas que no puedes controlar, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, ahí pues el sentimiento principal es el miedo, porque no sabes cuándo se va a presentar una erupción, como sucedió en el 2000, que imaginen los niños al pie del volcán, en Tetela del Volcán, que está a 14 kilómetros del volcán. Esa comunidad, los niños decían, es que vimos el volcán Popocatépetl iluminado como si fuera un arbolito de Navidad. Solamente piensen ver el volcán incendiado de lava, es una cosa súper extraordinaria, que a las personas les genera miedo, entonces hay que trabajar con el miedo. Son 4 emociones las que surgen cuando hay una situación crítica, y lo primero que hacemos nosotros es identificar cuál es, y lo que se hace no es ni siquiera primeros auxilios psicológicos, como por ahí andan comentando, no. Es que los primeros auxilios psicológicos es como llevarla a una situación de estabilidad, como los primeros auxilios cotidianos, ¿no? Lo estabilizas y luego ya llegan los profesionales. No, acá no puedes estabilizar a nadie. Imagínate, pierdes un ser querido y dices, cálmese, estabilícese, pues no. Obviamente lo psicológico no se trata así. Lo que se ocupa es algo que nosotros llamamos contención emocional, que es tratar de manejar las emociones para que no contagien a otros y para que ellos no se pongan en riesgo. Si una persona, por ejemplo, tiene mucho miedo, pues hay que disponer de los recursos, las personas, sus propios familiares, para que traten de amortiguar esa emoción. Si alguien tiene ira, lo mismo, por ejemplo, pedirle a algún familiar que le abrace, y puede estar golpeando a miles de personas, pero a un familiar no le va a golpear, porque es su familiar. Entonces son estrategias que nosotros ocupamos cuando la situación es crítica, pero normalmente nosotros atendemos a las poblaciones no en el momento, sino un mes después, 2 meses después, porque en los primeros momentos van los servicios de emergencia, los rescatistas, los paramédicos, los que deben de atender la emergencia real. Y ya una vez que pasa eso, las personas entonces logran una estabilidad emocional y es cuando llegamos a apoyarlas. Si yo me presento, por ejemplo, en un incidente cuando está sucediendo en ese momento, es como si tú trataras de atender a una persona que está muy exaltada, muy emocionada, digamos como, imaginen a alguien muy drogado, bajo los efectos de una droga. Esa droga es la emoción que está creciendo. Entonces no puedes atenderle, tiene que tranquilizarse, debe pasar un tiempo. Se llama etapa de emergencia psicológica. Una vez que tapa esa emergencia, entonces llega la crisis y es cuando atendemos a la población. Por eso se llama intervención en crisis. Ok, y cuando hablamos de esos lugares, ¿a qué lugares se refiere? ¿A qué lugares ha ido? ¿Quién lo invita? Bueno, pues yo inicié de voluntario en Cruz Roja Mexicana en un programa que se llama Atención Psicológica en Desastres, APSIDE, en sede nacional, allá en Polanco. Entonces, la Cruz Roja, siempre que hay un desastre, dispone de voluntarios que van a diferentes zonas. Y dentro de esos mandan psicólogos, y ese era nuestro caso. Entonces hemos ido a la mayoría de los desastres en el país, en Chiapas, en Tabasco, Oaxaca, Monterrey. En un tiempo estuvimos apoyando a Aeroméxico en un programa que se llama CAR Team, que es un programa de respuesta inmediata cuando hay despiste, por ejemplo. Cuando hay despiste es cuando el avión no se detiene, cuando debería detenerse y se sigue de filo. Entonces, pues la
los usuarios se alteran demasiado, ¿no? Imagínate que tú sabes que ya aterrizó, pero no se detiene y se pasa la barrera de contención y sigue avanzando. Entonces, las aerolíneas captan a los usuarios y se les da un apoyo, tanto interno como externo, y ese era el caso de nosotros, trabajar con los usuarios para que sus niveles de ansiedad y de temor lleguen a un nivel manejable para ellos y para sus familias. ¿Sí? Entonces hemos estado en la mayoría y en otros países hemos trabajado desde familias, por ejemplo, en las Torres Gemelas, trabajamos con familias de mexicanos, en Venezuela, inundaciones, en Guatemala, el más reciente fue el volcán de fuego que hizo erupción, allá anduvimos trabajando también, y vamos como grupos independientes también con la comunidad latinoamericana en resiliencia, armamos una brigada de recuperación emocional, buscamos patrocinadores que nos solventen el viaje, la estadía, y nosotros damos los servicios para apoyar a la comunidad digamos que sin fines de lucro, más bien de apoyo solidario a las comunidades. Porque, pues ustedes que andan metidos en los desastres lo sabrán, los desastres generan pues daños en la infraestructura, en lo social, pero lo emocional como que se deja de lado, como que entendemos que pues ya pasará, ¿no? Pero no, se requiere de apoyo. Y ahí es donde entramos nosotros. Qué importante ese tema, como lo dice el licenciado, ¿no? Uno cree que va a pasar, pero de repente no pasa, o como todo necesita apoyo, ¿no? Ahorita que comenta la comunidad latinoamericana, pues yo creo que por ahí supe que anda cumpliendo 21 años. ¿Cómo surge, cómo nace, desde una idea, desde un sueño? Fíjate que hubo un huracán, el huracán Stant, en Tapachula, en el 2005. Y en aquel entonces yo ya había dejado la Cruz Roja. Entonces, como yo veía la necesidad de ir, pues metí el proyecto a DIF Nacional y aceptaron que fuera a apoyar con una brigada de apoyo. En aquel entonces me llevé a algunos profesionales y parte de mis alumnos de la universidad, psicólogos. Fuimos a trabajar a las comunidades afectadas por el huracán Stan. Por ejemplo, hubo una comunidad que 40 colonias las arrasó el huracán, pero no el huracán, sino un río que antiguamente existía y que las comunidades se establecieron ahí, ya saben, ¿no? O sea, pero cuando llegan las lluvias intensas por el huracán, se crea el río Coatán, pero con una fuerza tremenda que arrasó 40 colonias. Allá estuvimos trabajando con las comunidades y regresando, ese fue en el 2004, en el 2005, regresando, yo les digo a mis alumnos, deberíamos de hacer un evento donde convoquemos a otros profesionales como nosotros que trabajen esta idea. En aquel entonces yo empezaba a leer de resiliencia. Yo tenía conocimientos como mi tesis que hablaban de que había personas que enfrentaban situaciones de adversidad y no se doblaban. Y en aquel entonces yo le llamé afrontamiento positivo. Y después encontré otro concepto que me gustaba, que era invulnerabilidad personal. Pero después replanteando dije, no, los seres humanos somos vulnerables a algo. Incluso Superman tiene su kriptonita, ¿no? Los seres humanos igual. Y en aquel entonces coincide que Boris Cyrulnik también escribe libros sobre resiliencia. Michel Manciu escribe un libro que se llama Resiliencia, Resistir y Rehacerse. Y entonces leo y digo, ya no tengo que buscar un nuevo concepto, ya existe el concepto. Y ahí les digo, ¿por qué no hacemos un congreso de resiliencia? Y mis alumnos dijeron, adelante, vamos a hacerlo, profe. Convocamos a diferentes ponentes. Me acuerdo que vino María Angélica Kotlarenko de Chile, que ella junto con otros autores hizo un manual de promoción de la resiliencia en niños, adolescentes, y que lo publica la OMS. Desde aquel entonces. Entonces, me gustó la idea. Ella llegó,
y otros ponentes, hicimos el primer congreso y funcionó de maravilla. Al siguiente año, pues lo repetimos la dosis. Me acuerdo que María Angélica Kotlarenko me dijo, es que debes de aprovechar esto y crear una asociación en Latinoamérica o a nivel mundial de resiliencia. Entonces me quedé con la espinita y yo dije, no, una asociación no, tiene que ser algo más cercano a nosotros. Y yo le llamé comunidad. Y la idea no era que fuera a nivel mundial, sino que tuviera la esencia de nuestros países latinos. Y por eso se llamó Comunidad Latinoamericana en Resiliencia. No de resiliencia, porque si yo digo de resiliencia, asumo que ya sé todo. En resiliencia significa que estamos en proceso de aprendizaje. Comunidad Latinoamericana en Resiliencia, que vamos hacia allá, que buscamos hacer eso. Y a partir de ese hicimos el primer congreso, funcionó, y de ahí para entonces ya vamos 20 años, 2 décadas de promoción de la resiliencia con conferencistas pues, de talla internacional, nacionales, testimoniales sorprendentes, pues como en el caso de Fabián y Loana. O sea, cuando ellos llegan al Congreso de Resiliencia fue algo extraordinario, porque fíjate que antes, me voy a salir un poquito del tema, antes de que yo conociera a Fabián y Loana, con toda la lucha que han emprendido, habían ido al Congreso de Resiliencia psicólogos que habían trabajado. Ellos decían, nosotros trabajamos con los padres del ABC. Y bueno, pues yo personalmente vi sus propuestas y me interesó porque sabía que estaban haciendo algo a favor de los padres. Pero cuando contacto con ustedes y ustedes dicen, nosotros estuvimos en el corazón de la situación, pues mi mente, mi corazón y mi espíritu quedan impresionados y los invito. Y mira lo que es la vida, ¿no? Aquí estamos algunos años después, ¿no? Así es, juntos. Siendo resilientes. En resiliencia. Y ahorita pues estamos haciendo lo mismo, ¿no? Así es. Yo recuerdo en alguna ocasión, ¿qué será? Unos 6 años conocimos al maestro en el Congreso Nacional de Protección Civil allá en la Expo Reforma. Un evento de Cantón. Raúl Cantón, claro que sí. Y lo vimos y a ver qué dice este señor, dijimos, ¿no? Y pues no, nos quedamos sorprendidos del tema de la resiliencia, de que en ese momento a lo mejor no sabíamos lo que andábamos haciendo, ¿no? Nosotros pensamos que el tema que la protección civil era por ahí, pero pues también entendimos el tema de la resiliencia y convencidos en este caso de la conferencia de él. Termina la conferencia y pues luego lo abordamos para invitar a tener ese evento que vimos en esa ocasión en Ciudad de México, acá apoyados también por el licenciado Fontes ahí, con el lugar de la Universidad de Sonora y replicar ese tema, ¿no? En este caso, pues también trayendo esa información que para algunos también era nueva, desde hace 5 o 7 años, y hacer jornadas de resiliencia, ¿no? Que ya llevamos 2. Sí. Se atravesó la pandemia y todo ese tipo de cosas, pero nada que no se pueda retomar, ¿no? Pues 21 años, se dicen fácil, se dicen rápido, pero me imagino que han pasado muchos conferencistas, ha crecido también este tema, ¿no? Ya tiene embajadores aquí en México, claro, ¿no? Aprovechando. Gracias por el nombramiento. Nosotros somos embajadores de la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia acá en Sonora, pero sé que hay en otros estados y también sé que hay en otros países, ¿no? Sí, a la fecha son 227 embajadores que tenemos. Son 7 países y bueno, en el país, pues en cada lugar al que yo voy, pues se nombran. Pero algo maravilloso de esta idea es que yo, pues con este compromiso que tengo de apoyar a las personas, yo quería hacer un homenaje a aquellas personas que como yo apoyaban a otros. Y entonces dije, a ver, ¿qué puedo hacer para reconocerles eso? Son 3 cosas. Número 1 es ayudar a quien lo necesita, pero ayudarlo profesionalmente, no así como, pues, lo que me sobra o en mi tiempo. No, apoyar profesionalmente.
Ese es el primer principio. El segundo es promover el concepto de resiliencia, que se hable de la resiliencia, porque antes se hablaba de pues autoestima, desarrollo humano, pero hablar del concepto de resiliencia implica que ya sabes de él y que lo estás difundiendo. Ayudar a quien lo necesita, promover la resiliencia, ser humilde y ser coherente. Esos son los principios. Ser coherente, lo que pienso, siento y hago está en comunión. Entonces, esos principios yo los veía en otras personas. Y lo que hice primero fue escribir así como una carta de gratitud. Se llamaba, ¿cómo? Carta de gratitud, que era una carta de gratitud que yo le daba a otra persona diciéndole que promovía la resiliencia. Pero un embajador de los Mochis, de Guasave, Sinaloa, él me dijo, ¿por qué no le nombras como la UNICEF nombra embajadores? Porque aquellas personas, la UNICEF los nombra por su carácter de llamar la atención, de ser famosos y para que se difunda su idea. Nosotros era revertirlo. Quizás no son personas famosas, pero están construyendo resiliencia. Y entonces cambié del título de gratitud, lo cambié por título de embajador de resiliencia. Y entonces yo nombré a algunos y esos nombran a otros y cada año van nombrando. Yo ya no nombro. Por ejemplo, yo ya no te nombré a ti. Ya no te nombré, alguien te nombró. Y así, entonces vamos construyendo comunidad. Esa es, digamos que la filosofía. Pero no porque no te haya nombrado, me siento orgulloso de que seas embajador de resiliencia. Pero está bien, ¿no? O sea, sí, como exacto. todo maestro. Yo puse la semilla, claro, y que siga el camino. Y ahí están los frutos. Una pregunta. ¿Todos tenemos algún grado de resiliencia? O sea, ¿todos somos resilientes o se manifiesta de diferentes maneras? Bueno, voy a esto. Ahora en los ejercicios de simulacro, por ejemplo, en la Ciudad de México participa mucha gente. Hay unos que todavía traen recuerdos, ¿no? Les afecta. Y sin embargo, por ejemplo, para nosotros hacemos los ejercicios y no se toman tan en serio, digamos, ¿no? Que esa es más o menos una apreciación que se tiene porque pues trabajamos con grupos grandes, en el caso mío la universidad, y sí atienden los ejercicios, pero no mira uno ese interés real, pues, de llevarlos con mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, a eso voy, pues, si hay grados de resiliencia o es el desconocimiento de no haber vivido o no tener ese contexto, ¿no? de los fenómenos, pues. Bueno, la resiliencia se sabe actualmente, sí surge por cuestiones de adversidad en tu vida, ¿no? Experiencias traumáticas, situaciones críticas, sí surge. Pero también la resiliencia nos ha enseñado que no necesitas pasar por una adversidad para ser resiliente. En psicología se le llama promoción, la promoción de la resiliencia. Y eso es clave para comprender esto. Tú puedes ser experto en cáncer sin tener cáncer. Tú puedes ser experto en diabetes sin tener diabetes. Entonces la idea es esa, que las comunidades ya no necesitan pasar por adversidades para aprender de la resiliencia. Ahora, existen definiciones de resiliencia, muchas, dependiendo del lugar, del país, cada quien dice qué es la resiliencia. Y también la resiliencia puede ser algunas cualidades personales como autoestima, asertividad, autoeficacia, regulación emocional. Pero yo desde hace muchos años he hecho sondeos de qué cosas es la resiliencia en una persona. Y ahora se las comparto a su audiencia para que la próxima vez que piensen, ¿soy resiliente o no?, ustedes tengan su propia valoración. Por ejemplo, son 4 verbos de la resiliencia. Y quiero que ahorita aquí en el escenario ustedes piensen, los voy a ventilar, ni modo, Piensen en una adversidad que están viviendo. No la van a decir, solamente la piensan.
¿Personal, familiar o comunitaria? A ver, levantan la mano cuando digan, ya pensé en una. Una adversidad que estés viviendo en estos momentos de la vida. ¿Personal, familiar o comunitaria? ¿Ya la tienes? No la vas a mencionar, solamente piénsala. Ya la tienes. Tú ya la tienes, perfecto. De esa adversidad hay 4 etapas. La primera es resistir. Tienes que resistir lo que estás viviendo. No puedes darte por vencido. Un resiliente no se vence, sigue luchando. Pero no solo es aguantar, sino resistir creativamente. Porque tú puedes aguantar así ya, ni modo, esto me tocó cargar. No. Es defenderte ante lo que estás resistiendo, ¿sí? La segunda es darle significado a eso. Entender por qué estás viviendo eso. Por ejemplo, estoy resistiendo la muerte de mi esposa, pero hasta que no le encuentras significado, no sigues avanzando. Puedes quedarte ahí toda la vida. Ahora mismo en la conferencia que dimos, una persona se me acercó y me dijo, mi esposa lleva 15 años con un duelo. No debes de resistir tanto, tienes que encontrar el significado. Cuando encuentras significado, entonces sigue el tercer verbo de la resiliencia, que es aprender. Ya aprendí de esto, ya aprendí de qué se trata, ya aprendí por qué estoy en esto. Y cuando aprendes, el último es trascenderlo y liberarte de esa sensación, quitarte esa careta de víctima y decir, no, voy a construir a partir de esto. Quiero darles un ejemplo. Una vez me llamaron de Ciudad Juárez, Silvia Aguirre, a quien le mando un gran abrazo. Ella, ¿se acuerdan ustedes de que hubo un tiempo que se habló de las Juárez? ¿Se acuerdan, no? Pues ella me llama y me dice, nosotros somos familiares y hemos vivido esto. Y a partir de eso empecé yo a tomar cursos y a que vinieran a enseñarnos sobre duelo, sobre perdón. Pero yo busqué tus datos y ahora quiero que nos enseñes resiliencia. Entonces me encantó el proyecto, me encantó la idea y fuimos y ya llevamos 3 generaciones de diplomado ahí. Y ahora ellas dan cursos de resiliencia. Entonces, fíjate, ellas resistieron, significaron, aprendieron y ahora lo están trascendiendo. Ellas ahora están atendiendo a su comunidad. Pero es un proceso, ¿eh? Exacto. O sea, no es una varita mágica la resiliencia, pero cada uno lo vive. Dice, sí, estoy resistiendo. Por ejemplo, de lo que pensaste, dime dónde estás. Resistir, significar, aprender o trascender. ¿En dónde estás? Bueno, en este caso lo que pensé, yo estoy a la mitad, ¿no? Exacto. Y tú sabes tu medida. No va a haber alguien, yo soy experto en resiliencia, pero no te voy a decir, estás en esta etapa. No, solo tú tienes la medida en qué etapa estás de la resiliencia. Y en el caso tuyo. No, igual. Aprendiendo o significando. No, aprendiendo. Aprendiendo. Sí. Aprendiendo. Lo que les decía en la charla. Por ejemplo, en la pandemia éramos ignorantes de todo eso, pero nos convertimos en expertos de ello. Y cuando te conviertes en experto de tu adversidad, trasciendes. Y no por nada estamos aquí. Sacamos adelante la adversidad. Pero es una excelente explicación como lo expone, ¿verdad? Porque bastante entendido, comprendido cómo todos podemos ser resilientes. Así pues, es. Porque la vida está llena de adversidades, ¿no? No es un solo problema, nada más el que enfrentamos. De hecho, eso se llama madurez, cuando no las veces que te caes, sino las veces que te levantas cada que te caes. Y cada que te levantas es un proceso resiliente propio, ¿sí? Hace un tiempo alguien me preguntaba y ahorita yo creo que es el momento de preguntarlo. Uh-huh. ¿La gente nace resiliente? Pues entiendo que no, porque hay varias etapas, pero quiero una respuesta de ustedes. Pues no necesariamente así, pero traemos los genes. Yo digo que traemos los genes. No necesitamos una explicación neurocientífica de esto. Solamente revisen, por ejemplo, en sus propias familias. Tu papá y tu mamá. Uno de los dos te enseñó a resistir. Uno más que el otro. Y ve a tus abuelos. Y hubo quien te enseñó eso. Y entonces por generaciones transmitimos eso. Transmitimos que aquí nadie se rinde. Aquí nos seguimos de pie. Y eso es un ADN.
Quizá no voy a descubrirlo así meticulosamente con biología molecular ni nada, pero sé perfectamente que mi abuelo aguantó tal cosa y eso me hace un ser que ahora yo resista, ¿no? Entonces, por supuesto que habrá quien nazca en un lugar con mucha comodidad, pero la mayoría de nosotros nació bajo adversidades. Y por eso ahora ese conflicto que existe con los padres, ¿no? Que queremos que nuestros hijos ya no sufran lo que nosotros, que no enfrenten las adversidades que nosotros. Y tanto los protegemos que hasta se nos pasa la mano de repente. Pero en esencia, cada uno de nosotros nació con ese espíritu resiliente. En cada mexicano, yo digo, hay un ser resiliente por naturaleza. Lo traemos en la sangre. O sea, solo piensen, para constituir lo que es México, fue un peregrinaje. Desde acá, desde el norte. Del norte viene el concepto azteca. Ya cuando llegan a Tenochtitlan ya son tenochcas o mexicas. Pero ¿saben cuánto fue el peregrinaje? De los aztecas hasta la Ciudad de México, ¿saben cuánto? 200 años. 200 años para encontrar tu lugar. Por ejemplo, llegaron a Pátzcuaro, Michoacán. Cuando llegaron ahí, vieron el lago de Pátzcuaro y dijeron, ¿aquí es? Y no, Huitzilopochtli les dijo, no, vamos al lago de la Luna, o sea, al lago de Texcoco. Este no es, se parece, pero no es. Pues unos se quedaron ahí, son los que viven en Michoacán. Pero los que llegaron a la capital encontraron el lago de Texcoco y por eso México significa el ombligo del lago de la Luna, el ombligo, el centro del universo. Pero fueron 200 años. A lo que voy es que es difícil ser resiliente. ¿Y las personas nomás son resilientes? No, también las comunidades, también los animalitos, las instituciones. Sí, no, es lo maravilloso. Todo ser humano, instituciones o comunidades son resilientes. Por ejemplo, en términos de desastres, ahora que mencionaba los congresos de Raúl Cantón, le mandamos un saludo allá donde esté, que seguramente está organizando la rebambaramba donde está, pero con elegancia siempre, mi amigo Raúl Cantón, un gran abrazo donde esté. Yo le decía a él, es que una comunidad que no es mejor después de un desastre, no sirvió de nada el apoyo que se le dio. Porque los desastres te tienen que hacer mejor persona, no peor. Ni llegar al estado como estaba antes. No. Tiene que ser mejor. Ahí se demuestra si los servicios, los apoyos, las instituciones, los que están a cargo de una situación, realmente pusieron todo en marcha. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo que una institución se llame Departamento de Resiliencia. No, ¿cómo crees? La resiliencia no se da por un título, se construye, se lucha por ella. Entonces, si una comunidad no es mejor después de un desastre, no sirve para nada todo el apoyo. Todos, personas, animales y instituciones, tenemos que ser resilientes. Y para ser resiliente, la institución tiene que resistir, significar, aprender y trascender. Y esa sería la relación entre resiliencia y protección civil o gestión de riesgos. Sería pues, sí, de hecho, yo en todas las charlas que doy digo que hay una gestión de riesgo, pero dentro de la gestión de riesgo está la gestión del talento humano, que son los que hacen todo lo demás. O sea, si tú como protección civil no estás bien en términos de salud mental, no estás sano, no tienes un bienestar, no construyes para tu comunidad. Exacto. O sea, si también estás falto de conocimientos, pues no estás pleno para apoyar a otros. Entonces, la gestión de riesgos no surge con una varita mágica, surge del talento de cada uno de nosotros los que estamos involucrados en ello. Todos. Y para eso se requiere de una autovaloración. O sea, ¿cómo estoy? Por ejemplo, yo a mis voluntarios, lo primero que les digo es esto. De hecho, ahora con el asunto de la explosión allá en Iztapalapa, ya tengo a mi brigada. Pero el primer filtro que hago con mis psicólogos es decirles, vas a llegar a tu casa y le vas a decir a tus papás o con quien vivas,
Le vas a decir, voy a ir a dar apoyo a las familias de la explosión. Y quiero que estés alerta al gesto del rostro. ¿Qué emoción surge en ellos? Y muchos me dijeron, no, pues se vio sorpresa, le dio miedo, preocupación. Entonces, si por ejemplo hay preocupación, tú no vas a poder ir a la brigada, porque tu familia va a estar preocupada y eso va a hacer que tú no estés pleno para las comunidades. ¿Me explico? Es una valoración personal. Yo tengo que estar pleno para saber que voy a ir a apoyar. Y pleno significa que todos los que están ahí me están apoyando, me están respaldando. Y es complicado. Es muy complicado. Sí, porque, por ejemplo, los papás, oye, va el hijo a atender una situación que es de riesgo, pues para empezar, su primera cara va a ser casi siempre de preocupación. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, pero superar esa parte en ese entorno, pues es lo importante, ¿no? Exacto. Y eso se reproduce a otros niveles. O sea, piénsalo institucionalmente. Las instituciones tienen que estar plenos para atender cualquier situación. O sea, no puedes solamente hacer como que actúas. Tienes que hacerlo verdaderamente. O sea, y habrá esos ejemplos aquí en... Sí hay, Digo, de por actuación, supuesto. pues. Mira, todos los que nos dedicamos a protección civil sabemos que una de las primeras cosas que nos pone el pie es la corrupción. En protección civil, toda la vida, desde que surge protección civil, ha sido eso. Yo, por ejemplo, me gusta mucho la propuesta de Colombia. En Colombia no se llama protección civil, se llama atención en desastres, ¿no? Y le quitaron protección porque precisamente quisieron quitar de la mente de las personas que alguien te va a proteger. Nadie te va a proteger. Tú vas a tener que generar estrategias de autoseguridad personales y comunitarias. Entonces, es una visión completamente diferente, ¿no? Que, si queremos cambiar todo esto, necesitamos primero gestionarnos nosotros y luego a nuestros grupos, ¿no? Nuestros grupos, nuestras comunidades. Empezar a cambiar. Yo a donde voy, siempre presumo acá a Loana y a Fabián. Son la punta de lanza de generar líneas de acción, pero que se legislen a favor de una protección civil, por ejemplo, en guarderías. O sea, esa es su lucha y yo los acompaño en espíritu porque yo sé que ellos llevas años en eso. Pero es una lucha honesta, fiel. Yo decía, es una misión. Y cada uno de nosotros tiene una tarea. Sí. Y que siguen identificando todavía áreas de oportunidad que ahí se han quedado. Sí, qué barbaridad. Sí, mucho que hacer, mucho que trabajar. Maestro, ¿resiliencia o resistencia? ¿Por qué se confunde? Y lo comento porque ahorita en la conferencia me quedó... Hay gente que todavía cree que es resiliente, pero es resistente. Sí, bueno, yo siempre lo comento en tono de broma y en tono de reflexión. Una señora me dijo, psicólogo, yo soy resiliente, llevo 20 años con mi esposo que es alcohólico. Y yo le decía, no, señora, usted es resistente. O sea, ha aguantado 20 años. Una persona resiliente resiste, sí, pero después le da significado, aprende y trasciende. Usted ya hubiera trascendido a su esposo desde hace tiempo. No tiene por qué estarlo aguantando. La vida es ahora, no en 20 años. Entonces, sí, es noble el concepto resistir, pero mejor es darle significado, aprender y trascender, ¿no? Es como un principio. Fíjate que hay un libro que se llama Los verbos en las culturas. Los verbos en las culturas, de un antropólogo francés que anda viajando por los países y a cada país le dio un verbo. A Colombia le dio el verbo vivir, ¿no? Porque son muy dicharacheros. Y a Estados Unidos le dio el verbo to do, hacer. Ellos hacen, punto. A Alemania le dio el verbo obedecer. Fíjense, desde Hitler, obedecer. A Chile le dio el verbo avergonzarse por el asunto de Pinochet. ¿Qué verbo creen que le dio a México? Híjole. Pues yo creo que la de resistir, porque... Aguantar, dijo. Pero vean esto, aguantar es un verbo como que muy
pasivo, como que ni modo, tienes que soportarlo. No hay de otra, exactamente. En cambio, el verbo resistir tiene ese toque creativo, de fortaleza, de fuerza. Exacto, yo resisto. Que no me dominas aún. Exacto, no, ya aguanto porque tengo que aguantar. El caso de la que comento, de la señora, ella está aguantando y seguirá haciéndolo hasta que se dé cuenta que su vida no es eso, ¿no? Ya, ¿se acuerdan de Facundo Cabral? Sí, claro. Él canta una canción que se llama Hoy es un nuevo día. Y en la parte de la canción dice, si no te gusta tu trabajo, déjalo. Búscate otro. Si no te gusta tu esposa, deja la esposa. Búscate otra. Pero si no te gusta esta vida, ahí sí ya no. Porque solo tenemos una. Entonces, básicamente la resiliencia es eso. Aprovecha lo que te interesa, lo que te gusta, tu misión, tu espíritu, y por ahí vete, es tu camino. Cada quien tiene una estrella y busca su camino a través de la estrella. La resiliencia es eso. La resiliencia no es quedarte a ver si las cosas cambian. No. Es cambiarlo uno mismo, ¿no? Exacto. Pues qué interesante. Maestro, un libro que nos pueda recomendar para la gente que nos está escuchando y viendo también, ¿no? Bueno. Un libro que hable de resiliencia, que entienda el concepto, que le quede más claro este tema. Uy, hay cantidad de libros. Pues, algunos entonces. Para empezar, los míos, por ejemplo. Yo tengo un mini libro de resiliencia, que ahí vienen aforismos en torno a la resiliencia, donde vienen estos verbos que les digo. Es un pequeño libro de 3x4 centímetros que hicimos con el payaso Bufo, que ya se agotó la primera edición. Vamos por una segunda edición. Y luego escribí el libro de la esponja. Hay un video en internet que se llama del Congreso de Resiliencia, que es una esponja que un niño la aplasta y se recupera. Le echa agua y la exprime y se recupera. Le pone una piedra, se aplasta y se recupera. Ese video yo lo hice hace años y en internet lo encuentran como Resiliencia, el mejor video. Entonces, es un video extraordinario y acabamos de publicar el libro para niños a todo color y muy bonito. Esos dos libros, consígalos. Luego, algo más técnico, si eres un profesional y te interesa aprender más, pues el libro de Michel Manchou, editorial Gedisa, que se llama Resiliencia, Resistir y Rehacerse. Resistir y rehacerse. Fíjate, desde aquel entonces él ya tenía la idea de esto de resistir, pero se salta de resistir a rehacerse, no pasa por los puntos que yo. Y los verbos que acabo de comentar con ustedes, me decía mi asesor de tesis de maestría, ¿y qué esos te los inventaste o qué? Pues sí, nada más 30 años en trabajo de comunidades, me las inventé de ahí. Y él se sorprendía y reía así, pero cuando hicimos la investigación de la maestría, hicimos un análisis factorial y yo puse los 3 elementos, resistir, aprender y trascender, que mucho tiempo los manejé, pero el análisis factorial me permitió saber que había un verbo en medio de resistir y aprender, que era significar. Técnicamente era resistir físicamente y luego resistir cognitivamente. Resistir cognitivamente significa que ya se te acabaron las fuerzas, pero sigue tu espíritu, tu mente, tu optimismo, tu fe luchando. Piensen, por ejemplo, en una persona con cáncer. Su cuerpo ya acabó de resistir lo que tenía que resistir. De hecho, el cáncer es eso. Ya el cuerpo físicamente ya no logró resistir. Pero su mente sigue sigue luchando con fe, con esperanza. Entonces, esa parte yo le puse significar. Entonces, cuando quedaron los 4 verbos, bueno, lo publicamos, nos lo publicaron en Costa Rica, una revista. Mi asesor me dice, pues tenías razón y ahora la ciencia te da la palabra, ¿no? Los 4 verbos ya tienen una justificación teórica y ya nos falta que le saque, ¿cómo se llama eso? Derechos de autor. Sí. Nada de eso. Bueno, aquí lo interesante es, sobre ya tocando lo que es trabajar en comunidad en resiliencia, pero entonces, ¿cómo promovemos la resiliencia en comunidades? Ahorita que se regresa, que no necesariamente tiene que uno vivir una situación difícil, entonces
A ver, queremos promover la resiliencia en este contexto donde, pues, no tiene tanta experiencia la gente en otro tipo de fenómenos como el centro del país, ¿no? Aquí sí tenemos, pues, el clima, el calor, tiene uno que ser resiliente a eso. Pero ¿cómo promovemos en el sentido amplio, pues, la comunidad de resiliencia con ese objetivo, pues, de crear comunidades resilientes? Mira, cuando hablamos de comunidades resilientes, hay pilares de la construcción de la comunidad resiliente. Uno de esos pilares es lo contrario a la corrupción, que es la honestidad gubernamental. Si se construyen instituciones honestas desde el punto de vista gubernamental, se combate la corrupción. Es un principio. Es un principio. Otro es el sentido, el humor social ante una adversidad. Tomarlo como una parte de aprendizaje y no como un fatalismo. Porque las comunidades se unen cuando hay fatalismo, pero cuando construyes humor social a partir de ello, cambian. Por ejemplo, esto que me decías de que no notas mucha participación de los estudiantes, ¿no? Como que no se comprometen. Bueno, allá en México, ahora que fue el simulacro mayor, yo puse a mis alumnos a que observaran el comportamiento. Hicimos una investigación así en tiempo real durante el ejercicio de evacuación. 4 emociones fueron las que estuvieron presentes. La primera, hastío. O sea, ya estoy hasta el gorro otra vez. La segunda, sorpresa. Porque queriendo que no, sale toda la comunidad y los ves ahí y dices, ay caray, algo pasó, ¿no? Aunque sea simulacro. Número 3, alegría. Iban echando la chorcha, iban felices, pero eso habla también de su proceso. Y 4, la ira. Hubo quien se quejó porque, ay, cómo me estropean mis actividades. Pero esas 4 emociones hablan de que son seres humanos y están en proceso de aprendizaje. Por ejemplo, fíjate, cuando tiembla, allá en México, lo primero que hacen es agarrar el teléfono y llamarle a su familia. ¿Y saben por qué? Porque es un mecanismo para bajar la ansiedad. Sí, claro. Yo platico con alguien y me tranquilizo. Entonces, acá, el hecho de que los jóvenes salgan sonriendo y todo, libera también la ansiedad. O sea, no es malo que salgan sonriendo. No es malo que salgan así, como hastiados o molestos, porque además les aplicamos una escala donde decía, ¿qué te pareció el simulacro? ¿Bueno o malo? Y entonces calificaban malo, ¿no? Por ejemplo. Pero el segundo reactivo era, ¿y cómo fue tu participación? Y entonces ahí tenían que poner eficiente o deficiente. Los obligabas a que ellos hicieran una propia valoración de cuál era su nivel de participación. Y entonces, lo que parecía echar relajo o echar pleito a quien organizó, también los llevó a responsabilizarse y a reflexionar sobre su propia actuación. Y así tenemos que hacer, es un proceso de educación. La resiliencia comunitaria es educación, es darle poquito a poquito. Con los niños a mí me encanta trabajar con niños. Yo llevo un huevo y está así la mesa y les digo, miren, el día de hoy les voy a enseñar un concepto nuevo que se llama prevención. Y los niños dicen, ¿qué es eso, no? Prevención. Prevención es que haces las cosas antes para que no haya un desastre. Así se los digo, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tengo un huevo. ¿Qué pasaría si lo dejo caer? 2, no, sí, tíralo, sí, lo tiro, sí, 1, 2, y lo suelto. Y es un huevo cocido. Entonces, cuando cae el huevo cocido, les dicen, estaba cocido. No estaba cocido. Me previne para evitar un desastre. Me tomé el tiempo de meterlo al agüita, prender la estufa, que estuviera duro, para traerlo aquí y demostrarles a ustedes que si haces las cosas con anticipación, no se genera desastre. Entonces, es un proceso de aprendizaje. No hay que a la primera ya decir, no sirve. Sí, poco a poco. Son los pilares de la resiliencia comunitaria, ¿no? Otra es hacer redes de apoyo. Un pilar de la resiliencia comunitaria es hacer redes de apoyo, alianzas, estrategias, grupos de ayuda mutua.
tú estás metido en algo de protección civil, él también, ya son un equipo. Yo también, ya somos 3. Si algo me pasa cuando yo venga aquí, yo puedo recurrir a ustedes. Si algo les pasa cuando yo estoy allá, ustedes recurren a mí. Entonces, las redes de apoyo salvan comunidades. En el sismo del 85, y todo el mundo lo sabe, en todos los desastres mayores, el primero que atiende la emergencia es la misma comunidad. Es un principio y tenemos que aprovecharlo, saber de ello y entonces canalizar energías para que la próxima vez que venga un desastre no esperemos a que llegue protección civil, sino que nosotros mismos empecemos a ayudarnos, ¿sí? Ahora en la explosión, no sé si vieron un video de que 2 personas están así quemadas, un policía con la abuelita, el niño, y de pronto un motociclista le dice, vente, súbete, te llevo al hospital. De eso se trata. Se trata de poner en juego nuestros recursos, nuestras habilidades para apoyar a nuestra comunidad. Y ese motociclista no necesitó condecoración, que se la debería, ¿no? Honestamente, yo creo que debería de tener más reflectores que unas noticias que están pasando ahí de puro alarmismo. Un reconocimiento porque hizo algo extraordinario. Todos los que estuviéramos ahí con una moto debíamos de haber hecho eso. O sea, hay cosas que a veces no se valoran y que pueden servir de resiliencia comunitaria. Mucho que trabajar, mucho que aprender, ¿no? Pues aprovechando la visita por acá a Hermosillo, pues lo invitamos al maestro que estuviera con nosotros acá presente en este episodio, pero también sabemos que trae mucho trabajo. ¿A dónde va en la semana o en el mes o qué viene? Antes del Congreso, ¿no? Sí. Es que ahorita vamos a pasar la publicidad ahí. Bueno, pues sí, la Comunidad Latinoamericana de Resiliencia tiene muchas actividades durante todo el año. En la siguiente semana nos toca un congreso en Paraguay de resiliencia, en la Universidad de Columbia, en Asunción, Paraguay. Vamos a estar allá el 30 y el 1 de octubre, vamos a estar por allá. Y después vamos a la Universidad de Asunción, ya una conferencia, y luego vamos a visitar comunidades guaraníes, que nos encanta visitar comunidades porque aprendemos mucho de ellas. La última vez que fuimos, nos llevaron a una escuela, solo imagínense, las bancas como cualquiera, ¿no? Con su paleta, los jóvenes se sientan en su paleta, pero ahí las paredes son árboles, los techos es el hermoso cielo, no hay paredes, las clases se dan en el ambiente natural, es una cosa extraordinaria. Hasta aprendí guaraní. ¿A poco? Agüillé. Agüillé significa gracias. Ah, ok. Ya me había asustado. Sí. Significa gracias, porque allá no te tratan, a mí me trataban como si fuera Pedro Infante. Ya llegó el mexicano. Yo, o sea, sí toco la guitarra, pero no canto como él. Pero a ellos les resulta muy extraordinario que vayan de otros países. Hasta me subieron un tractor, imagínate, en una comunidad. Era su tractor nuevo y dice, que se suba el mexicano al tractor. Bueno, pues me subo, ¿no? Y ya, la foto, como si era gran artista. En realidad solo es esto que estaba diciendo, hacer comunidad, ¿no? Alianzas, que la gente sepa lo que nos dedicamos y que ellos también empiecen a construir su comunidad, ¿no? Eso viene. Luego en octubre tenemos un evento en la FES Iztacala de la UNAM, que es a propósito del Día Internacional de Nunca Rendirse. Hay un Día Internacional de Nunca Rendirse. Va a ser el 7 de octubre en la FES Iztacala de la UNAM, todos invitados, entrada libre, Día Internacional del Nunca Rendirse. Y los conferencistas, 4 conferencistas que nos van a mostrar en su vida cuándo han tenido esa necesidad de decir, ya me rindo, pero algo pasó y dijeron, vamos con todo, como nos pasa, ¿no? A cada uno de nosotros. Pero luego verlo en otro, dices, somos iguales, ¿no? Somos lo mismo. Ya entendí, ya comprendí. Sí, exacto. Y luego viene el 13 de octubre, a propósito del Día Internacional para la Reducción de Desastres, un evento en Zacatenco, en el Poli, en la UNAM, en el Poli de Zacatenco, en el Instituto Politécnico Nacional. Viene un evento que se llama Resiliencia y Desastres.
Y vamos a tener 4 conferencistas. Uno que va a atender situaciones de crisis personal, otro situaciones de crisis de paramédico. En medio del escenario vamos a poner ahí a un voluntario que va a estar lesionado y el paramédico experto lo va a atender en tiempo real y nos va a estar explicando qué va a estar haciendo, cómo se atiende la emergencia. Y va a ir un experto en manejo de explosivos y también le vamos a poner ahí un artefacto y si no nos salva, pues va a ser su problema. Y también va a estar un experto en atención emocional, lo que estamos hablando. Entonces son 4 manejos de crisis ese día en Zacatenco. Y luego ya viene el Congreso de Resiliencia en la UNAM, 5, 6 y 7 de noviembre, el Congreso Internacional de Resiliencia en la FES Iztacala de la UNAM. O sea, viene cargado. Y con eso ya cerramos bien el año, ¿no? No, todavía falta, obviamente. Todavía nos falta Guanajuato, que ahí quieren que trabajemos con 800 maestros en atención a adolescentes, porque ahorita los adolescentes están pasando por una crisis muy buena. En Dolores, igual que el año... Me tocó ir a mí. A ti te tocó ir a Dolores, claro, ahora vamos a Guanajuato. Estás Okay. invitado también. Decirle que vamos allá a escuchar canciones de José Alfredo y todo eso. Bueno, pues mucho trabajo, mucho que hacer y pues en el país y en el extranjero traemos al maestro trabajando, ¿no? Pues maestro, muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Se fue muy rápido el tiempo. Sí, la verdad. Y yo estaba así, mira, escuchando atento porque es muy interesante pues este tema, ¿no? Desde abordarlo desde el punto de la resiliencia, pues, el sentido que tiene, pues, ¿no? Y el sentido que tiene, pues, en general la resiliencia, aprender a ser resiliente también. Y es tiene muchas áreas, yo creo, ¿no? A pesar de la resiliencia. Yo recuerdo, ya por terminar, recuerdo del desgaste que sufran las personas que atienden, porque también es la persona que tiene el problema, pero también el desgaste emocional, quien atiende que en algún momento creo que fue el primer evento que hicimos acá en la Universidad de Sonora. O sea, ¿quién ve a ellos? ¿Quién atiende a los que atienden, a los rescatistas? Exactamente. Ahí sí nos puede comentar algo ahí especialmente muy básico, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo atender a los cuerpos de rescate que ellos van a brindar o los primeros respondientes? Sí, ahí es un tema bien interesante porque desde la psicología se sabe que todos los que nos dedicamos a protección civil o emergencias, tenemos algo que se llama el sentimiento de invulnerabilidad personal. Pensamos que somos fuertes y que nada nos vence y que podemos aguantar todo. Entonces, lo primero es vencer esa idea, ¿no? Una vez que vences esa idea, entonces empiezas a construir una salud mental en ti. La mayoría de los rescatistas, por ejemplo, ni pensar que un día vayan al psicólogo, porque piensan que eso es de débiles. Cuando no, es por el contrario. Por el contrario, cuando te atiendes, lo que decía, puedes atender mejor a otros. Yo les comentaba hace rato en la conferencia, donde voy, pido que haya una alberca, y no porque sea así como que, uy, muy fifí o nada. No, pido la alberca porque sé que ir a los aeropuertos, los tiempos, el cansancio. Entonces yo llego, me meto a la alberca, me relajo y llego con las comunidades o con las conferencias y doy lo mejor de mí, triunfo. Y regreso y otra vez. Es una zona de confort. Así es. O sea, descarga, atenderte a ti, disfrutarte, ¿no? Hacerlo mejor profesionalmente, pero también no excederte, no ir más allá de tus límites, ¿no? Cuidarte. Para ganar la siguiente batalla, ¿qué necesitamos? Pues estar vivos, ¿no? Nadie lucha la siguiente batalla muerto, así que necesitamos estar vivos. En ese sentido, una vez que ya logran vencer esa barrera, pues en psicología yo les recomiendo que cada que enfrenten una emergencia hagan algo que hacían los militares, se llama debriefing, que es una reunión posterior al incidente, donde cada quien platica cómo lo vivió, se comparten experiencias y eso es una liberación tremenda de la carga emocional. Luego, pues que vayan y visiten y abracen a sus familias, las gocen, lo disfruten pleno. Es como recargar tu pila.
después de un incidente crítico, te desgastas tremendo, pero llegas a casa y vuelves a cargarte tremendamente. Tenía un amigo que cuando pasaban los desastres o tenía que enfrentar algo, lo primero que hacía es que metía la mano a su mochila o a su saco y sacaba un calcetín y lo olía y decía recargado. Era el calcetín de su bebé, de su hija. Entonces, ese es el mensaje que quiero transmitirles a todos los que se dedican a emergencias. La fuente de inspiración y de lucha y de coraje que llevamos reside en nuestras familias. Así que hay que cuidarlas y hay que estar plenos con ellas. Excelente, para pues, terminar, ¿no? Sí. No, que para terminar quiero leerles un cuento. Bueno, el que traía. Sí, no, otro. Ah, pues allá estamos. Bueno, termino rápido. A ver, se llama el picapiedrero. ¿Sí se graba o ya no se graba? Porque me dice sí, me dice nada. Bueno, el picapiedrero trata de un picapiedrero. Estaban construyendo algo. Y entonces estaba una persona picando piedra a pleno sol, ¿no? Y llega una persona y le dice, oiga, ¿qué hace usted? Pues que no ve, estoy picando piedra. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? De la patada, a pleno sol. ¿Y cuánto gana? Una miseria. ¿Ah? Pasa y más adelante hay otro picapiedrero, igual, en la misma situación, picando piedra. Ya saben, para los cimientos. ¿Qué hace? Aquí, terminando mi horario. ¿Y cuánto gana? El mínimo. ¿Y cómo se siente? Ni bien ni mal, yo cumplo y se acabó. Más adelante se encuentra otro picapiedrero que está igual, picando piedra, pleno sol. ¿Qué hace? Aquí, construyendo una gran catedral. ¿Y cuánto gana? En realidad gano poco, pero la satisfacción que me da saber que mis hijos sabrán que yo fui parte de esta gran catedral, eso no lo paga nada. ¿Cómo se siente? De maravilla. Incluso con el sol, yo sé que aquí se construirá una gran catedral. La moraleja es que en la cabeza de nosotros está alguno de estos 3 picapiedreros. Y yo sé que en la cabeza tuya y tuya está una gran catedral. Y tendremos que seguir picando piedra. ¿O no? Sí. Claro que sí, ¡bravo! ¿Sí te gustó? Claro que sí, claro que sí. Y sabes que yo he escuchado, por ejemplo, esa frase, pues a picar piedra que dice mucha gente, ¿no? Y es eso, pues, enfrentarse a esa situación, pero que va para adelante, ¿no? Así es, sí. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Un montón de piedras, una gran catedral. Sí, depende cómo lo veas, ¿no? De cada quien. Pues ahora sí, muchas gracias, maestro, por estar en esta ocasión con nosotros. Para nosotros... El tiempo muy rápido, El tiempo muy rápido. De repente ya el señor productor nomás dijo, empezamos y luego dijo, terminamos, sí. Pero ahora no le hicimos caso, ahora le agarramos tiempo de más. Pues muchas gracias, maestro, por su tiempo, por su espacio y por su conocimiento, más que todo. Y pues que le vaya bien en su gira, internacional ahora. Sí, en la construcción de esa catedral. Exacto. Y pues los invitamos a todos que en noviembre, que serían 5, 6 y 7 de noviembre, en la Feria Estatal de la UNAM. Pues totalmente invitados, yo creo que por allá nos vamos a echar una vuelta a saludar al maestro. Y muchas gracias por el tiempo, por el espacio. Esto fue Epicentro Sonora. Hasta luego. Bye. Radio Epicentro, la frecuencia de la protección civil.